Método onCreate recibe un bundle. ¿Qué leñe es eso de un bundle? En inglés, bundle significa literalmente un atillo. ¿Sabes lo que es un atillo? Como una talega o incluso una misma cuerda o una correa o lo que sea para atar los libros. Pues eso es un atillo, porque es algo que tú atas, digamos. A efectos prácticos, básicamente, vosotros lo tenéis que entender como si fuera un mapa de Java. Y se caracteriza básicamente porque yo voy a tener pares clave-valor. Eso es lo que tenéis que saber por ahora. Ahora, ¿qué es lo importante? Lo importante es saber por qué el onCreate recibe ese bundle. Y recibe ese bundle porque el sistema, como es él el que está gestionando la destrucción de las actividades y no nosotros, él intenta no fastidiarnos mucho. Entonces, algunas veces lo que hace es que cuando destruye la actividad, en determinadas ocasiones, él crea un gatillo de eso, crea ese mapa con determinados valores. De manera que cuando yo vuelvo a lanzar la aplicación, la aplicación no es la palabra, la actividad, me pasa un mapa con los valores antiguos. O sea, es como una manera de guardar en memoria, aunque él haya destruido la actividad, me guarda en memoria un mapa con ciertos valores antiguos y me los pasa al nuevo objeto de actividad que crea. ¿Sí? Como para guardar el estado, básicamente. Como un punto de retorno, ¿no? Parece. Lo que hace es guardar, preservar el estado en el que estaba la actividad en ese momento. Si yo si yo lanzo la actividad desde el launcher, no se ha destruido, ¿no? Es evidente, ¿no? ¿Me explico lo que quiero decir? Luego, en ese caso, ¿cuánto valdrá ese bundle? Pues vale null, porque no hay ningún objeto, el sistema no me entrega ningún objeto de un estado anterior, porque no hay estado anterior. ¿Vale? Y eso sí es importante, porque esa comprobación yo la podré hacer para saber si si tengo un estado anterior o no tengo un estado anterior. Porque claro, si yo tengo un estado anterior, tendré que el nuevo objeto de actividad colocarlo en el estado en el que estaba anteriormente. Ahora, si no tengo ningún estado anterior, es como si empiezo de nuevo, no tengo que hacer ese trabajo. Luego, en algún momento me tendré que preguntar si el bundle que me pasa en el onCreate es o no distinto de nuevo. Y ahora hay dos métodos, mirad, que realmente no pertenecen al ciclo de vida, pero que normalmente se incluyen en él, que son estos dos métodos. Fijaros que aparecen en gris por ese motivo. Aparecen en gris porque, digamos, no pertenecen de por sí al ciclo de vida de actividad, pero están muy relacionados con ellos. Y entonces, fijaros, uno se llama onSave Instance State. ¿Qué significa eso en español, la traducción? Podemos decir algo así como cuando hay que guardar el estado de la instancia. ¿Y eso qué significa? Eso significa literalmente, mira programador, que voy a destruir la actividad. ¿Tú quieres guardar, hijo? ¿Y qué creéis vosotros que va a recibir ese método onSaveInstanceState? Pues va a recibir un bundle donde nosotros vamos a poder guardar nuestras cositas. ¿Lo entendéis? Donde yo voy a poder guardar el estado. ¿Y el onRestoreInstanceState? Pues ese método se ejecuta al contrario, cuando dices, oye, que tú habías guardado un estado y ahora he recreado la actividad, ¿quieres que te lo voy a pasar? Pues si tú quieres, digamos, dejar la actividad tal y como estaba. Este método es más raro que lo utilicemos. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué es más raro que lo utilicemos? Normalmente la actividad empezará de nuevo, ¿no? Cada vez que... No es por eso. Es porque resulta que el mismo bundle que me pasa aquí, también me lo pasa aquí. Entonces, si ya lo estoy gestionando aquí, normalmente no me hace falta hacerlo en el onRestoreInstanceState. Hay algunos casos en el que es necesario, pero normalmente no se utiliza. Dime. Quiero decir, tú estás acabando con muchas actividades. Sí. Malo de que te bundles que tú sabes creando, como con los borradores de las actividades, que tengas mucho, porque eso supongo que van a consumir recursos. Mira, esa es una buena pregunta. Mira, es que eso no lo he contado y quizás debería haber sido lo primero que he contado. Es lo siguiente. En Android, las aplicaciones no se terminan. Tú no haces un exit de las aplicaciones. Repito, en Android no se hace exit de las aplicaciones.
sino que el sistema mantiene básicamente una pila de actividades y entonces cuando yo abro una actividad, lo que hace una nueva aplicación, lo que hace es la aplicación anterior, la pone en esa pila, no tiene más historia. El sistema me permite eliminar las aplicaciones, por ejemplo, cuando le dais a lo de recientes y le dais a close o no sé qué, y a la cierra. Pero digamos que en las aplicaciones de escritorio sí que es muy habitual que tú tengas un botón, de hecho viene incorporado con el sistema de ventanas del sistema operativo, tiene una X, ¿no?, para cerrar la aplicación. Sin embargo, en Android no es así. En Android el objetivo es, digamos, que no haya que rearrancar la actividad, las aplicaciones, sino que tú tengas varias trabajando a la vez. Ahora bien, importante, eso también es un fastidio para nosotros como programadores, porque significa que el sistema puede decidir destruir nuestra aplicación cuando le sea necesario. Porque es lo que tú has dicho, dice, bueno, y si yo me pongo como un loco a lanzar aplicaciones, ¿qué ocurre? Que el sistema llega un momento en que dice, oye, mira, no tengo más memoria. Básicamente dice, la más antigua fuera. Y va destruyendo. Entonces, claro, eso a nosotros como programadores es un reto. ¿Por qué? Porque cuando somos nosotros los que decidimos cerrar la aplicación, ahí no hay más historia. O cuando el usuario le da la cruz, se cierra automáticamente el sistema y se acabó. Aquí no. Aquí yo algunas veces voy a tener que guardar cosas porque me han dicho que me van a destruir. Pero una pregunta, ¿y todo eso de que se queden las aplicaciones ahí no es malo para el dispositivo a largo plazo? A ver, ¿malo en qué sentido? Pues no sé, en plan de que siempre tienes ahí todas las aplicaciones, aunque estén en un segundo plano, aunque estén en una cola donde tú quieras, el tenerlas 24 horas al día, que yo por ejemplo a lo de eliminar todo nunca le doy. Sí. Entonces yo esas aplicaciones están, desde que encendí el móvil, no se han cerrado. Lo que pasa es que el sistema es suficientemente inteligente como para no, o sea, te están consumiendo memoria, pero no te están normalmente gastando ciclos de CPU porque están en segundo plano, digamos, están como paradas. Pero vamos, que es cosa ya del sistema, que es como está diseñado el sistema. Dime. A ver, lo que pasa es que el tenerlas abiertas te permite reactivarlas más rápidamente. Simplemente eso, ¿vale? Pero bueno, que es un poco el diseño que ellos tomaron. Sinceramente no sé el por qué es así, pues es así. Bueno. Entonces, mirad, en ese bundle que hemos hablado varias veces, tenemos el bundle, ya digo que es como un mapa, y como mapa tiene muchos métodos, o sea, tiene métodos para escribir entradas en ese mapa. Esos métodos se llaman todos put lo que sea. Y en lo que sea es el tipo. Pues put string, put in, put lo que sea. Y todos tienen la misma forma, que es la clave con la que yo la quiero guardar y el valor. El valor tiene que ser de un tipo compatible, evidentemente, con lo que hemos aquí, claro. Si digo put string, pues tiene que ser esto. Oye, Pedro, tú me acabas de decir que normalmente en Android las aplicaciones no se finalizan o las actividades no se finalizan. En realidad sí se pueden finalizar, ¿vale? Entonces vamos a ver, no es muy habitual, pero vamos a ver cuáles son los casos en los que se puede finalizar una actividad. La primera es que nosotros explícitamente podemos llamar al método finish. Solo podemos coger y decir, mira, finaliza esta actividad. Entonces esa se destruye. ¿Eso cuándo tiene sentido? Eso tiene sentido, por ejemplo, cuando yo tengo una actividad, mi aplicación tiene varias actividades y yo tengo una actividad que lanza otra, esa otra se coloca por encima, pero yo lo que quiero es que cuando se le dé un botón, esta ya se destruya, porque ya he hecho lo que tenía que hacer. Entonces yo finalizo esta y entonces ya veremos que aparecerá la que hay detrás, que era mi actividad anterior. Y ahora vamos a los que hace el sistema o el usuario. Fijaros, si el usuario pulsa la tecla back del dispositivo. Entonces, vamos a poner el caso, yo tengo una actividad que lanza otra, y esa otra actividad el usuario le da atrás, esta es destruida. Otra opción, cuando el usuario elimina la aplicación de la vista de aplicaciones recientes. Y ojo con esta, cuando se produce un cambio de configuración. ¿Y eso qué significa? Eso significa que, por ejemplo, imaginaros, yo he estado insistiendo muchas veces en que no defináis los literales de cadena, por ejemplo, ahí a pelo
sino que destináis recursos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo he dicho, Android va a elegir el fichero. Yo tengo varios ficheros de idiomas, de cadenas, va a elegir el fichero adecuado atendiendo a la configuración del dispositivo. Es decir, si el dispositivo tiene el idioma español, pues cogerá el español. ¿Y ahora qué pasa? Que si yo me refiero al usuario, si el usuario lo cambia y pone ahora que el dispositivo lo quiere en francés, ¿qué va a ocurrir? Que él va a elegir el de francés. Ahora bien, ¿qué ocurre si mi aplicación está en ejecución? O sea, yo tengo mi pantalla, imaginaros, ¿no? Mi aplicación. Resulta que está en perfecto inglés. Porque el dispositivo está en inglés. Y ahora yo resulta que me voy, teniendo mi aplicación, me voy a configuración del dispositivo. El mío se queda en pausa, ¿verdad? O, bueno, se para, se queda en stop, porque ya no está visible, ¿me seguís? Y coge y dice, voy a poner en francés. ¿Cómo se entera esto? Supongo que lo que hace lo cierra. Exactamente, no es lo cierra, es la destruye. La destruye. ¿Y para qué lo destruye? Para que recrearla de nuevo y entonces ya automáticamente va a coger el fichero adecuado al idioma. Eso es muy bonito, pero tiene un detalle muy feo, o sea, muy fastidioso para nosotros. Y es que es bastante más habitual de lo que vosotros creéis. Y no por el tema del idioma, sino que un cambio de configuración es simplemente que el usuario gire el dispositivo. ¿Por qué? Porque al girar el dispositivo, yo, por ejemplo, quiero que mi aplicación tenga un layout distinto. Entonces, el cambio de configuración es, por ejemplo, el idioma. Otro cambio de configuración muy típico es, por ejemplo, los dispositivos que tienen un teclado físico real. Hay pocos, pero antiguamente sobre todo había más. Entonces, cuando el tío abre el teclado, es un cambio de configuración, ¿o no? Entonces, insisto, es más habitual los cambios de configuración de los que uno en principio podría pensar simplemente por el cambio de orientación. El cambio de orientación es uno de los cambios de configuración, es lo que trato de decir. Entonces, es muy habitual que nuestra aplicación se destruya. Y eso nosotros como programadores, ¿qué nos va a influir? Nos va a influir en que vamos a tener que guardar el estado más habitualmente de lo que cabría esperar. Por ejemplo, una aplicación de escritorio no hay que guardar el estado. ¿Por qué? Porque si el usuario le da a cerrar es porque lo quiere cerrar. Como mucho le sacas un diálogo y dices, que vas a perder lo que lo sepa tú, que vas a perder. ¿Quiere usted que se lo guarde en la base de datos de su antes de salir? ¿Está? Pero aquí no, aquí lo que estamos hablando es, fijaros qué curioso, es, yo tengo mi actividad, giro el dispositivo y no el usuario, porque el usuario no quería cerrar la actividad, es el sistema me va a destruir la actividad, me va a crear una nueva, o sea, una nueva instancia de esa actividad y soy yo el que me tengo que calentar la cabeza para, antes de que se destruya, guardar el estado y cuando me da la nueva, poner la nueva en el estado en el que estaba la anterior, la anterior instancia. Una pregunta. Tú has dicho que el stop, cuando estás en stop, es que ha dejado de... No, es justo antes de dejar de estar visible, él llama al on stop. Es decir, pero si yo giro la pantalla del teléfono, ¿Qué creéis vosotros? o es una fracción minúscula. Es una fracción minúscula de tiempo. Pero tú métele un algo gordo en el onCreate y ya verás tú cómo se te queda la pantalla en negro. Lo que acabo de decir se resume en este párrafo, que es una cosa es lo que está pasando de verdad y otra cosa es la perspectiva que tiene el usuario. El usuario dice, si yo cojo y le doy a hacer aplicaciones recientes y le doy a cerrar todas, el usuario ¿qué perspectiva tiene? Yo quiero destruirlo. Si el tío gira la pantalla, él no quiere que se destruya la actividad. Entonces la perspectiva es distinta. Entonces por eso digo en este párrafo que estos dos últimos casos, es decir, cuando se produce un cambio, por ejemplo, cuando se produce un cambio de configuración, la perspectiva del usuario es que what are you telling me? Y hay otro caso que el usuario también dice what are you telling me, que es si el sistema finaliza la actividad por falta de recursos. Por ejemplo,
lo que alguien preguntaba, creo que fue Álvaro. Dice, oye, yo tengo un montón de aplicaciones, yo las tengo porque las quiero usar. A lo mejor yo esta mañana usé, imagínate, WhatsApp. Y ahora resulta que a las 5 de la tarde quiero volver a usarla. Como yo sé que está en la reciente, abro la reciente y le doy al botón. ¿Qué pasa? Que, o me voy al launcher y le doy. ¿Qué pasa? Que si por casualidad el sistema ha destruido esa actividad porque necesitaba recursos, porque he lanzado varias a lo largo de la mañana, ¿vale? De cara al sistema me parece muy bien, la ha destruido y se acabó. Tendrá que iniciarla de nuevo. Pero visto desde el punto de vista del usuario, dice, ¿a mí qué me estás contando? Yo tenía aquí datos. Entonces, ese es el segundo caso en el que, desde el punto de vista del usuario, debería haber una continuidad. Yo debería de tener los mismos datos que tenía antes, igual que cuando gira la pantalla. Y digo, ¿me estás contando? ¿Tú quieres destruirla? Pues, yo quiero tener los mismos datos. ¿Entendido? En esos casos son especialmente los que hay que tener cuidado. En todos los casos anteriores, el sistema Android nos asegura que el método onStop será llamado. El método onStop siempre es llamado. Siempre. Sea por el motivo que sea, si se va a destruir la aplicación, es llamado. Dice, mientras que es posible que el método onDestroy no llegue a ser llamado si el sistema finaliza la actividad por falta de recursos. Es decir, cuando el sistema termina una actividad por falta de recursos, no es precisamente educado. ¿Me explico? Lo hace por desesperación. Y como lo hace por desesperación, no se pone a llamar a todos los métodos del ciclo de vida. ¿Por qué insisto en esto? Porque se suele decir en Android que el método onStop es el último método seguro. Seguro significa que seguro que se va a llamar. Entonces, si alguna vez tenéis que hacer algo antes de que se cierre el sistema, antes de que se destruya la actividad, hacerlo en el onStop. Porque así os aseguráis que incluso si el sistema destruye la actividad por falta de recursos, se va a ejecutar. Dice, podemos saber si onDestroy será llamado usando el método isFinishing de la actividad. Me lo marca, es como una bandera para indicarme de si me van a llamar o no al onDestroy. Entonces ahora vamos a ver distintos escenarios para que veáis por qué métodos, digamos, por qué estados pasa el ciclo de vida de las actividades, ¿vale? Entonces, el escenario 1, vamos a verlo, se finaliza la actividad y se reinicia. Dice, este escenario puede ocurrir cuando el usuario pulsa el botón Back o desde la actividad se llama a tu método Finish. Por ejemplo, imaginaos, yo tengo una actividad, le doy a la tecla Back, por lo cual hemos dicho que el sistema lo destruye, y yo más adelante me voy al launcher y la vuelvo a lanzar. ¿Qué es lo que ocurre? Fijaros. Se inicia la actividad normalmente. El onCreate recibe un null. ¿Por qué? Porque no hay un estado anterior. Se llama onStart, se llama onResume. El usuario le da atrás. Se llama onPost, se llama onStop, se llama onDestroy. Y ahora el usuario reinicia la actividad, vuelve a lanzarla. Desde el launcher, por ejemplo. Se vuelve a llamar a la actividad, se vuelve a llamar a onCreate, se vuelve a llamar a onStart y se llama a onResume. Y alguien dirá, ¿por qué aquí me pasa otra vez null? Porque cuando el usuario le da la tecla de atrás, no espera que cuando vuelve a lanzarla tenga los datos que tenía. Si le ha dado él a la atrás, ha sido él el que ha dicho, ya no quiero esto. Escenario 2. El usuario navega fuera de la aplicación. Por ejemplo, este escenario puede ocurrir cuando el usuario pulsa el botón Home o cuando el usuario cambia de aplicación. Por ejemplo, a través de la pantalla de aplicaciones recientes, al pulsar una notificación, recibir una llamada, etc. ¿Esto cuándo es? Tú tienes tu actividad y le das a Home. ¿Para qué le das a Home? Porque quiere abrir otra, ¿no? Claro. Pero tú no te quieres cargar tu aplicación. Tú quieres, se me ha ocurrido abrir esta otra. Tú no quieres que la otra muera. Desde el punto de vista del usuario. O, por ejemplo, lo que hemos dicho ahí. Me ha salido una notificación, me ve la notificación y le pincho y se me va a abrir otra actividad. Por ejemplo, del Gmail, porque me ha llegado un correo. Pero yo no quería destruir mi aplicación. Entonces, en ese caso, el sistema es capaz de detectar, en esos casos, en ese escenario, que, oye, que este muchacho no quiere, desde su punto de vista, de que se destruya la actividad, o sea, perder su estado. Entonces, mirad, ¿qué es lo que ocurre? Se inicia la actividad,
Inicialmente me pasa null, como siempre, un start, un resume. Se pulsa home, on pause, on stop. Pero mirad qué curioso. Se llama onSave Instance State. ¿Por qué? Porque me dice, me da a mí que vas a querer guardar algo. Programador. Porque el usuario tiene pinta de que va a querer volver a la aplicación. ¿Qué pasa cuando el usuario reinicia la actividad? ¿Cómo reinicia la actividad? Ojo, muy curioso, la puede reiniciar de varias maneras. Por ejemplo, se puede ir a las aplicaciones recientes y darle. O, por ejemplo, se va otra vez al launcher y le da. En ese caso, fijaros que la actividad no es destruida. ¿La estáis viendo? La actividad no es destruida. Solamente es parada, porque deja de estar visible. Entonces, ¿qué es lo que se ejecuta? Se ejecuta el onRestart, se ejecuta el onStart, se ejecuta el onResume y vuelve a estar visible. Es como que la he aplazado un momentito y ahora después vuelvo. ¿Ok?